Todos los cristianos de todas las épocas hemos aprendido de memoria el Padre Nuestro. Sin importar la iglesia al cual tú vayas, el Padre Nuestro es una de las oraciones más repetidas en todo el mundo. Se dice que en la historia han existido muchos maestros que dejaron algún legado, pero ninguno como Jesús. Había dos cosas que le caracterizaban en todas sus enseñanzas, y es la sencillez y la profundidad. Y cuando nosotros repetimos el Padre Nuestro, aquella oración que nos enseñaron de niños, que te enseñaron en la escuela, que te enseñaron en la iglesia, que te enseñaron los padres, el pastor, no sé dónde lo aprendiste, pero todos, por lo menos hay un 80 o un 70% de la población mundial que conoce esta oración, aunque sea por cultura, pero lo conoce. Hemos aprendido a repetir esa oración, y esa oración que Jesús nos enseñó trae profundidad y es tan sencilla. Un niño lo puede comprender, un letrado lo puede comprender, una persona que nunca fue a la escuela también lo puede comprender y lo puede aprender por la sencillez y al mismo tiempo la profundidad que tienen estas palabras. Además, el Padre Nuestro demuestran dos cosas en la oración. Número uno, muestran los atributos de Dios. Y número dos, muestran la necesidad del hombre. ¿Ya te diste cuenta que en la vida hay muchos conceptos que nosotros lo repetimos porque alguien nos enseñó y nunca discutimos sobre el asunto? Me explico mejor. Hay cosas que nosotros sabemos, lo hemos aprendido de nuestros padres y los enseñamos, mas nunca nos hemos puesto a pensar en lo que realmente significa esa palabra. Eso sucede con la oración. Es por eso que Jesús dijo: yo no quiero vanas repeticiones. Una persona ya me preguntó allí en estos días diciendo: pastor, ¿qué significa vanas repeticiones? Porque a mí me gusta orar y a mí me gusta clamar, me gusta llorar, me gusta expresar lo que siento de rodillas delante de Dios. ¿No será que yo estoy haciendo vanas repeticiones y por eso paso mucho tiempo en oración? Yo le digo lo siguiente: tienes que hacer una diferencia enorme en tu concepto mental que tienes acerca de lo que es oración y de lo que es rezo. Y por allí vamos a comenzar hoy. ¿Qué cosa es orar? Orar es derramar el corazón, es abrir el corazón. ¿Qué es derramar? Es poder soltar, poder abrir. Cuando uno derrama, no tiene cuenta de lo que puede estar haciendo. Derramarse delante de Dios. En cambio, rezar es repetir una oración como si fuese una poesía. ¿Ya te enseñaron alguna poesía en el colegio? Recuerdo que en mis tiempos, hace algunos años atrás, uno de los poemas que nos enseñaron allí los profesores dándonos una indirecta era el famoso poema "A cocachos aprendí". Ya un viejo poema, creo que ahora ya no más se sabe ese viejo poema. Y allí todos recitábamos, eso era parte de la tarea de un curso. Y decía más o menos la primera estrofa: cocachos aprendí mi labor de colegial, en el colegio fiscal, en el barrio donde nací. Y yo tenía que repetir ese poema aunque no me guste aprender a golpe, aunque no me guste lo que está diciendo. Yo tenía que aprender el poema porque los versos son inalterables. Y eso era nota. Y yo recuerdo que me aprendí todo el poema, las 5 o 6 estrofas que tiene, y yo lo recitaba así con tanto fervor, con pasión, y para ganar una nota. Entonces, un rezo es como si tú aprendieses un poema. Entonces, todos los días te vas a Jesús a recitarle un poema. Pero ese poema puede ser que no sea la realidad que tú estás viviendo. ¿Me estás comprendiendo?
Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir todos los días, Padre querido, o Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Pero tú estás resentido con tu hermano, alguien te ofendió, pero tú dices, perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Te das cuenta que hay expresiones que nosotros decimos sin ni siquiera pensar o meditar? Ahora, esas son vanas repeticiones. Expresar con nuestras palabras algo que no está en el corazón. ¿Entiendes hasta ahí el concepto? Es decir, decir porque yo lo aprendí. Entonces, la diferencia de la oración es una conversación, es un diálogo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo conversas con tu amigo? Todos los días allí te encuentras, vamos a imaginar que te encuentras allí en el paradero para ir al trabajo, si no tienes una movilidad, y allí todos los días, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todos los días dices, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Eso no es amistad, eso puede ser con un compañero que no conoces bien, pero con un amigo, tú le dices, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y tú dices, mira, yo no estoy bien. Hoy me fue mal. ¿Me entiendes? Eso es una amistad. En una amistad se rompen muchas reglas de comunicación, se rompe la formalidad y uno empieza a expresar lo que tiene dentro. Y Jesús quiere que nosotros oremos. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos dejó un modelo de oración? Esa es una muy buena pregunta. Porque así como en la escuela nos enseñan cómo hacer una carta, y la carta tiene un modelo, ¿recuerdas tú? A mí me enseñaron allí, ¿verdad? Lugar y fecha. Destinatario, y comenzar la carta escribiendo de la siguiente manera: querida tía, apreciada prima. Bueno, eso es lo que nos enseñaron en la escuela, porque ahí nos enseñaron un formato, qué cosa debe ir, cuáles son los conceptos que tiene una carta. Pero eso no significa que todas las veces que yo escribo una carta diga apreciada tía. No, yo puedo romper ese esquema, pero yo sé cuál es el orden que tiene una carta. Entonces, cuando Jesús nos enseña una oración, nos enseñó de manera sencilla conceptos que nosotros debemos tener en mente cada vez que nosotros oramos. ¿Estás comprendiendo eso? Son conceptos definidos. Entonces allí Jesús me muestra los pasos que tiene una oración. ¿Qué debo hacer para acercarme a Jesús? ¿Cómo debo orar? Entonces allí me enseña de manera simple y sencilla. Yo no necesito ni siquiera abrir la Biblia para repetir el Padre Nuestro, pero yo quiero que tú puedas abrir conmigo la Biblia. Y vamos a analizar hoy en este programa solamente la primera expresión, Padre Nuestro. Pero yo voy a leer lo que dice el libro de Mateo capítulo 6. Versículo 7 dice, cuando ores no uses vanas repeticiones. Y el versículo 9 dice, cuando ustedes oran, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabes? A mí me encanta mucho el primer concepto que tiene la oración. Y quiero que puedas reflexionar conmigo y juntos podamos comprender qué cosa es lo que quiere Dios cuando nosotros oramos. ¿Está bien? ¿Estás listo? ¿Cómo comienza? A ver, repite. Vamos a repetir juntos. ¿Cómo comienza la oración? Padre Nuestro. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces repetiste la palabra Padre Nuestro? No sé cuántas veces. Yo lo repetí muchas veces. Y lo dije, ¿por qué lo dije? Bueno, porque así inicia la oración. No, querido, ahí ya tenemos un problema serio. No es que yo digo Padre Nuestro porque así dice la oración y así debe comenzar. No, allí Jesús nos quiere dar un concepto. Y mira, es que antes de que nosotros podamos pedir algo a Dios, Dios nos enseña a tener una relación con Él. ¿Y cuál es la relación que Dios quiere tener contigo? Es la relación de padre a hijo. ¿Te das cuenta que aquí en la oración no se trata a Dios como un objeto? No se trata a Dios como un banco. No dice banco nuestro. ¿Por qué un banco? Sí, porque cada vez que necesitas plata, ahí buscas a Dios. Entonces Dios es un banco, Dios no es tu padre. No, yo busco a Dios cada vez que hay un incendio en mi vida. Entonces Dios es bombero, Dios no es tu padre. ¿Estás comprendiendo el concepto? Dios dice, yo no quiero que a mí me busques solo cuando tienes necesidad. Como buscas a un bombero, como vas al médico. ¿Te acuerdas del médico solo cuando estás enfermo? La oración no comienza diciendo médico nuestro. No,
¿Por qué? Porque tú no debes buscar a Dios solo cuando estás enfermo. ¿Cuándo se busca a un padre? ¿Acaso el Padre no es el que está con nosotros todos los días? Ahora tú comprendes la relación que Dios quiere tener contigo, esa relación cercana de padre a hijo. Ese es el primer concepto. Entonces, la oración comienza con la relación. Es decir, orar es más que arrodillarse y decir, Padre nuestro. No, es más que eso. Es tener una relación de padre a hijo con Dios. ¿No te parece esto interesante? Ah, pastor, pero eso es fácil. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. Espera un momento. Ah, ¿está bien? Espera un momento. ¿Tú crees que eres hijo de Dios? ¿Sí? Levanta tu mano. ¿Lo crees? Bueno, yo también lo creo. Pero fíjate que en la Biblia hay dos expresiones que me dicen que ser hijo de Dios es una decisión. ¿Quieres para mostrarte? Mira. Génesis capítulo 6, acompáñame allí, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6, dice así, versículo 2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Acaso no todos somos hijos de Dios? Entonces, ¿por qué aquí dice que hay hijos de Dios y hijos de los hombres? Quiere decir que hijo de Dios es aquel que vive en armonía con Dios, es aquel que tiene una relación con Dios. ¿Y quién es hijo del hombre, de los hombres? Aquel que se rebela contra Dios. Es decir, no todos podemos llamar papá a Dios. No todos podemos decir, yo soy hijo de Dios. ¿Cómo que no? Quiero que comprendas tres conceptos. Dios es el creador de todos. Dios es el sustentador y Dios es el salvador. ¿Comprendes? Creador, sustentador y salvador. Muy bien. Si Dios es creador, quiere decir que todos somos criaturas. Pero nosotros un día nos rebelamos contra Dios. Y el pecado nos convirtió en enemigos de Dios, porque pecado es independencia de Dios, es rebeldía contra Dios. Y desde que nacimos en este mundo ya venimos siendo enemigos de Dios. Así que ser hijo de Dios es una decisión. Mira lo que dice el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¡Qué interesante! ¿Quiénes son hijos de Dios? Todos los que recibieron. ¿A quién? A Cristo. No, pastor, yo no creo lo que usted está diciendo. Mira, te voy a dar otro texto. San Juan capítulo 8. Me encanta este capítulo. Versículo 44 dice así. 8:44. Acompáñame con la Biblia. Dice así. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. No me gusta este texto. ¿Acaso no somos hijos de Dios? Acá dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cómo es esto? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es un homicida y él odia la verdad. ¿Qué está diciendo aquí? Que aquellos que no caminan en la verdad, aquellos que desprecian la verdad, aquellos que desprecian a Jesús, no son hijos de Dios. Entonces, cuando yo oro y digo, Padre nuestro, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy aceptando a Dios como Padre. Y si acepto a Dios como Padre, yo debo comportarme como hijo, ¿no te parece? ¿De qué sirve decir Padre nuestro, pero yo me comporto como un extraño? No tiene sentido. Entonces, querido, ser hijo de Dios es un asunto de decisión. Mira, nadie decide qué apellido tener, en dónde nacer y qué padres tener. Pero sí decidimos a quién servir. Y hay solamente dos padres en este mundo: Dios y el diablo. Si tú no decidiste por Dios, entonces automáticamente ya sabes a qué familia perteneces. Y según esa familia tiene sus costumbres, la familia tiene sus propios gustos y la familia tiene su propio destino. Pastor, ¿cómo sé que yo soy hijo de Dios? Bueno,
Cuando tú dices Padre nuestro, tú estás aceptando a Dios como papá, ¿correcto? Entonces, ¿tú eres padre o no eres padre? Bueno, si no eres o eres, vamos a comprender. ¿Cuál es la responsabilidad de un hijo? Porque no solamente decir papá, la figura que Dios quiere poner en nuestra mente es, papá es sinónimo ¿de qué? De seguridad, de confianza, de alimento, de corrección también, ¿o no? Sí, de disciplina también, claro, porque el padre no va a dejar que su hijo pueda crecer así sin corregir. Entonces, padre es sinónimo de seguridad, de identidad, ¿correcto? Es por eso que si tú eres padre, tú eres responsable de formar la imagen de Dios en la vida de tus hijos, y tus hijos van a ver a Dios según como te ven a ti. Por eso es que tú no tienes que ser un padre irresponsable. Tú tienes que llenar a tu hijo de amor, de afecto. Hay muchos que crecen con padre ausente, lleno de carencia, lleno de identidad, lleno de seguridad. No voy a hablar de aquellos que perdieron un padre a temprana edad, pero mira, la imagen de Dios que quiere ponerte en ti es de un padre bueno, de un padre presente, de un padre que abraza, de un padre que sustenta, que alimenta, que corrige. Esa es la idea. Ahora, si tú eres hijo de Dios, entonces tienes que comportarte como hijo. A ver, ¿cuál es la primera responsabilidad o el primer deber de un hijo? ¿Acaso no es obedecer? Entonces tú no puedes decir, Padre nuestro, si no obedeces la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque un hijo, ¿qué cosa tiene que hacer? Obedecer. Ahora, si tú tienes hijos y tus hijos no te obedecen, ¿a ti te gusta eso? Tú pones reglas en la casa y nadie te hace caso. ¿A ti te gusta eso como padre? Tú dices, ¿qué tipo de hijos tengo? Entonces, tú no puedes decir, Padre nuestro que estás en los cielos, pero estás viviendo como tú quieres. ¿Estás entendiendo este primer concepto? Ahora, fíjate un concepto más. Un hijo tiene que aceptar a Jesús, ¿verdad? Él decide aceptar a Jesús y desde allí hace de Dios su Padre. Recuerda lo que dice 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, comienza con una decisión. Y cuando yo decido, yo demuestro públicamente que tengo una nueva familia. Y esa demostración pública se llama bautismo. Es por eso que después que soy bautizado, yo estoy congregado a una iglesia. ¿Y cómo llamo a los miembros de la iglesia? Hermanos. ¿Por qué los llamo hermanos? ¿Por qué cuando voy a una iglesia me dicen, hermano por acá, hermano por acá? Yo digo que tú no tienes mi sangre. ¿Por qué me dices hermano? Porque la sangre de Cristo ahora nos une. Entonces ahora hemos aceptado a Dios como Padre. He demostrado públicamente que tengo una nueva familia que yo decidí, entonces tengo que obedecer su palabra porque soy su hijo. Ahora mira, ¿qué más? Hace un hijo. Vamos al libro de Primera de Juan. ¿Está bien? Primera de Juan capítulo 5 versículo 2. Dice, en esto conocemos que amamos los hijos de Dios. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. ¿Tú eres un hijo de Dios? Correcto. ¿Cómo sé que amas a Dios? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces cuando por ahí aparezca alguien diciendo, no, mandamientos no hay, ley no existe, etcétera, etcétera, dile, un hijo de Dios obedece y guarda sus mandamientos.
Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Recuerda que somos salvos por la gracia de Jesús, pero seremos juzgados por la ley. Entonces, ser hijo de Dios es aceptar a Jesús, formar parte de una familia que es una iglesia, y finalmente, ¿qué cosa es? Obedecer y ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, cuando yo estoy diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, yo sabes que